Y en esta oportunidad vamos a escuchar al doctor Carlos Rubén Rubio Reina, hijo, ministro plenipotenciario de segunda clase retirado del Servicio Exterior Argentino, quien nos contará su experiencia en el cumplimiento de sus funciones en el ejercicio diplomático. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Bueno, Carlos? muy Eh, muchas gracias por esta entrevista que querés hacerme. Este, ya son 3 años que estoy jubilado, pero todavía me acuerdo de las cosas. Contanos, Carlos querido, cuál es tu currículum, ¿no? ¿Dónde estuviste y quién sos? Bueno, yo actualmente tengo 69 años. Empecé siendo abogado, no abogado, sino procurador. Este, Había terminado la Facultad de Derecho en la carrera de procuración en 1976 y en el 77 decidí tratar del ingreso al Servicio Exterior de la Nación. Era una carrera que yo conocía un poco, porque había estado cercano a la Cátedra de Derecho Internacional Público, no como ayudante ni nada de eso, sino como un alumno interesado. Había buenos profesores, estaba Podestá, el libro de Podestá y Mirré era uno de los profesores. Mirré estaba en la agencia arbitral vaticana, con Susana Ruiz Arruti en el tema del Beagle, entonces. Es decir, había habido una mediación del Vaticano, el Vaticano había resuelto que de La Haya, y La Haya había resuelto que la isla del Beagle, Picto, Nueva Lennox, correspondían a Chile. Y eso involucraba un frente oceánico y todavía se sigue discutiendo, te digo. Hubo toda una situación loca, que quizá nos hubiera llevado a la guerra, gobiernos locos que tenían gobiernos militares en Argentina, Pinochet en Chile, este, realmente un descalabro. Este, Mirré era uno de los hombres que estaba entonces de adjunto. Me surgió el interés, me pareció que podía hacerlo, me interesaba. Yo sabía inglés, había estudiado un poco de inglés en mi juventud y en el 76 había hecho un curso en Gran Bretaña, en la localidad de Bournemouth, que es el oeste de Inglaterra, muy cerca de Southampton. Y ahí había estado 3 meses. Entonces tenía un buen nivel ya de inglés. Es muy importante saber idiomas. El otro idioma que usé fue, porque necesitas dos idiomas, es el italiano. Este, Hubiera necesitado el francés, pero lo dejé el francés para después. Es que en el instituto, si no tenés el francés, te lo enseñan, pero no podés no tener, por ejemplo, el inglés, y no podés no tener por lo menos los elementos de otro idioma. Algunos hacen portugués. Perdón, Eh, Carlos, perdón, hablamos del ISEN, ¿no? Del ISEN, Del sí. ISEN. El ISEN es el Instituto de Servicio Exterior y es la vía de ingreso. Hacen un concurso público por oposición una vez al año. Yo hice el del 77 e ingresé en en el primer intento. Este, Esta es una carrera empeñativa, es decir, yo no estaba seguro de querer ejercer de abogado y me atraía la vida del exterior. Siendo abogado me pareció que eh, todas mis expectativas estaban llenas con esto. Y no me equivoqué, porque este, luego de ingresar, que fue en el 80 formalmente, es decir, vos ingresás como becado y te becan con una categoría que es un porcentaje del rango menor de la carrera. El rango menor de la carrera es secretario de tercera.
o cónsul de tercera. La carrera está unificada, es decir, es diplomacia activa, diplomacia como agente diplomático. Y el agente diplomático puede ser cónsul o puede ser, estar acreditado como diplomático. La diferencia entre cónsul y diplomático es bastante sutil en realidad. Son los mismos privilegios y garantías porque es una convención de Viena sobre privilegios y inmunidades. Como te digo, la ley que regula esto atiende ambos aspectos conjuntamente, es la ley del servicio exterior, la 2957, y contempla asignaciones en funciones específicas que pueden ser indistintamente de cónsul o de abogado. Es decir, yo serví los primeros 3 años en una subsecretaría de Relaciones Económicas e Internacionales. Y esto es después de la promoción del ISEN. El ISEN me significaron 2 años de cursos. En los hechos, ¿qué es el ISEN? El ISEN te enseña historia, historia de las relaciones diplomáticas argentinas, historia de la diplomacia internacional, historia de la relación política internacional. Y de esa manera nivela, porque vos tenés inscriptos que provienen de distintas corrientes. Tenés los que vienen de filosofía, algún geógrafo, incluso en la época mía, había economistas, había abogados. Este, los abogados eran en mi época un 30%. Había licenciados en administración de empresas, en marketing. Y lo que hace el ISEN es darte en esos 2 años que dura los cursos, esa formación uniforme en disciplinas que son afines a, a la experiencia que vas a reunir posteriormente y que te sirven para conversar con colegas de otros países. Vos vas a frecuentar fundamentalmente gente de tu región, porque los países se relacionan en el marco de las relaciones que hay en la propia región. Vos tenés un grupo que es el GRULA en todos los países, el grupo de diplomáticos latinoamericanos. Eh, Tenés otro grupo más específico que es el Grupo Mercosur, que son los limítrofes con Argentina y los países asociados al Tratado del Mercosur. Y después tenés encuentros con los europeos, con los asiáticos, eh, eh, con los otros grupos. Se supone que debiera ser capaz de entenderte con ellos en ese hilo común que te da la formación del ISEN y que vos vas adquiriendo a medida que vas estudiando, vas profundizando. Perdón, Ahora, Carlos, ¿y uno sale egresado del ISEN con qué título, digamos? La incumbencia la tenemos, pero ¿qué título sería? ¿Qué... bueno, sale con el cargo, es decir, lo que es es un posgrado en relaciones internacionales. Eso es lo que vale el título del ISEN. Pero fundamentalmente salís con el cargo, salís como secretario de tercero. Eh, Esa es el principal beneficio. Y ya como secretario de tercera, corres los azares de la carrera en cuanto a destinos y modos de relacionamiento, ¿no es cierto?, con la administración, con todas las cosas. Ahora, esto no es una profesión que sea separada de un modo de vida. Es decir, aquellos que se interesen por ella tienen que estar seguros de hacerlo, porque una vez que te embarcás, no te vas a poder liberar. Y lo que sí va a ocurrir es que vas a viajar y vas a estar lejos de tu casa, lejos de tu familia, lejos de tus padres, lejos de tus hermanos. Este, si tenés suerte, que fue el caso mío, salís casado. Si no, te vas a casar en el exterior, muy probablemente. Porque el límite de edad
de ingreso son los 35 años, yo lo hice a los 27. Este, de manera que cuanto más joven, más posible es que termines embarcado de por vida, es decir, hasta la jubilación. Perdón, Carlos, ¿te tiene que aprobar el Estado la persona con quien te vas a casar? ¿Cómo es ese tema? Bueno, sí, es decir, ahí sí, eso es cierto. Viste, para algunos funcionarios de la administración pública son los oficiales de las Fuerzas Armadas. Al menos hasta la época en que yo hice esto en el ISE, existía eh, esa prueba de aptitud. La prueba de aptitud simplemente es una entrevista y es una acreditación de informaciones de que no hay antecedentes penales y que está todo bien. No es cómo comes en la mesa, aunque eso seguramente va a ayudar en una calificación social de concepto, ¿no? Qué educación tenés también te va a ayudar, obviamente. Quienes están más educados, quienes han leído más, y cuyas esposas también lo han hecho, siempre van a tener una ventaja. Así es la vida. Claro. No, lo cual es Este, lógico, ¿no? Porque si vas a estar en el extranjero con tu compañera, tu cónyuge, es lógico que en función de las inmunidades y privilegios y demás, ella no tenga causas penales, y etcétera, ¿no? claro, Es lógico. eh, actualmente ya no se exige, es decir, el matrimonio, pero si vos te trasladás al extranjero y estás en pareja, podés presentar a tu pareja y pedir la extensión de un pasaporte diplomático para ella, de manera de que ella esté cubierta de los mismos privilegios y garantías que te permiten a vos realizar tu trabajo donde sea que fuese. Perdón, Carlos, Eh, tomando tus palabras, si bien los ámbitos de actuación del embajador y el cónsul, ¿no? Del cual vamos a hablar en un rato, son distintos, ¿hay una jerarquía entre los dos o no en la bueno, por práctica? supuesto, es decir, el embajador es el jefe de la misión diplomática y la misión diplomática es la que tiene mayor importancia política. El cónsul no tiene una relación funcional con el embajador, me refiero a los temas, sino que frecuentemente son decididos por el cónsul general y por el propio cónsul, si no hay un funcionario consular de más alta jerarquía acreditado en la jurisdicción. Y él es responsable de los temas que autorice. El embajador está a cargo de lo que es la relación política, comercial, económica, de informar al gobierno local y de informar al gobierno argentino. Raramente estos son temas que interesen a los los ciudadanos argentinos específicamente. El rango de tareas del cónsul es los temas de los ciudadanos argentinos y de aquellos ciudadanos extranjeros en el país donde se haya acreditado que interesan a la administración pública argentina por alguna razón. Está el caso, por ejemplo, de las visas, que se da a los visas de turismo, visas de residencia, que se da a los ciudadanos locales. Está también el tema de las certificaciones en las importaciones y también en algunas exportaciones de Argentina al país del que se trate, para avalar luego alguna tramitación en la aduana argentina. Es decir, la firma en todos estos trámites que involucran derechos de personas está a cargo del cónsul. Este, y la gran relación política, económica, comercial a cargo del embajador a través de los servicios especializados. Por ejemplo, tenemos un agregado económico, comercial, que se va a ocupar de contactar a las cámaras de comercio y qué sé yo. Ahora bien, también el cónsul debe hacer esto porque él es
llamado a presentarse en las cámaras de comercio, en virtud de todos estos trámites, ¿no? Por ejemplo, certificar los precios, una lista de precios o una eh, certificación ISO 9000 de alguna clase de todas estas cosas. Eh, Existe en la práctica también una tendencia creciente a independizar el comercio o a ofrecerles al comercio y a los ciudadanos otras vías, como es la Convención de la Postilla, que es bastante conocida en Argentina porque normalmente aquellos que quieren emigrar a España, a Italia, hacen apostillar los certificados de materias y los certificados de competencia que hayan reunido en su labor aquí. Anteriormente, esos trámites requerían la certificación consular del cónsul español o del italiano. Actualmente lo haces con la postilla. Ahora, la postilla no ampara documentación comercial, simplemente, es referida simplemente a documentación personal. Sí, yo he visto casos de sentencias de divorcio, por ejemplo, de situaciones de capacidad de las personas que se apostillaban, ¿no? He visto esos casos. Claro. Carlos, me gustaría, si puede ser posible, que nos cuentes un poco sobre tu carrera, los destinos que has tenido y un poco las funciones que has realizado, ¿no? Bueno, bien. Bueno, entonces, en enero de 1983, ya graduado como tercer secretario, este, no, sí, es decir, en el 1978 ingresé, 1980 terminé. En enero de 1980, entonces ingresé al ministerio como tercer secretario y me asignaron funciones en la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Y ese fue un trabajo realizado en Argentina, que a menudo me ponía en contacto con la Dirección General de Asuntos Consulares. Yo era abogado entonces y siempre necesitaban abogados. En enero de 1983 me trasladaron a nuestra embajada en México. Y fue un destino muy interesante en el que estuve y ascendí a segundo secretario y primer secretario. Con ese rango de primer secretario regresé a Argentina en 1988, en agosto de 1988. Este, y me incorporaron en la subsecretaría técnica administrativa. De la Subsecretaría Técnica Administrativa al año siguiente, 1989, febrero, fui a parar a la Secretaría Privada del Canciller, como secretario privado. Entonces el canciller era Caputo y prontamente fue reemplazado por Susana Ruiz y después vino Cavallo. Bueno, acá esto es, viste, arriba en el piso 14, que era entonces donde estaba la Secretaría Privada del Canciller, las cosas son muy dinámicas y sobre todo en momentos en Argentina en el que hay un cambio político fuerte y rápido. Yo soy un hombre de carrera, no he hecho nunca una opción política en el ministerio, es decir, que he conversado con unos y con otros sin, ¿cómo decirte?, sin manifestarme apolítico, no soy apolítico, pero sin mostrarme parcial de un color o de otro. Este, de manera que yo trabajé cómodo, sea con radicales, con peronistas, con cabalistas. Nunca,
nunca padecí nada, pero nunca intenté acelerar mi carrera a consecuencia de los contactos políticos. Es decir, yo entendía la situación que vivían los funcionarios políticos, que a veces estaba dictada, viste, por urgencia del canciller, de algún asesor del canciller, de la prensa, de esto, y ellos tenían que hacer lo que tenían que hacer. Tampoco ellos te preguntan qué hacer, porque solamente ellos saben cómo tienen que reaccionar. Lo nuestro era distinto, lo nuestro era asegurarnos, yo como secretario privado de aquellos cancilleres, tenía que asegurarme que no se perdieran las llamadas que venían del exterior, no se perdieran los memorándums que informaban al canciller de alguna situación que iba a ser preguntado por su homólogo en esa llamada telefónica, o preparar asegurarme que la agenda que muchas veces venía preparada por la embajada o por el ministerio que estaba más interesado en el contacto, pudiera ser cumplida. Es decir, que del aeropuerto al lugar de la reunión hubiera tiempo, que tuviéramos la escolta que debíamos tener por razón de seguridad, que estuviera comunicado en todo momento el canciller por si lo llamaba el presidente o si él tenía que llamar al presidente. En fin, son los detalles de la Secretaría y de la organización de una oficina móvil que interesan al servicio, fundamentalmente. No son temas políticos. Es decir, esas cosas no pueden ir mal. Y gracias a Dios salieron bien. Ahora, este, Ahora, Carlos, es- yo te hago un paréntesis de este relato tuyo, ¿no? Nosotros en proporción, históricamente hablando, no sin referirnos al presente, hemos tenido muchos embajadores, cónsules de carrera y hemos tenido plenipotenciarios, hemos tenido de políticos también. ¿Cómo ha sido esa proporción, digamos? bueno, es decir, el presidente tiene un cupo de embajadores políticos a cuales designar. Y generalmente no se excede en ese número. Lo que ha ocurrido es que un poco en la carrera han aparecido funcionarios con un mayor color político. Yo me esforzaba por no tener ninguno, pero en la carrera han aparecido y entonces vos los ves acompañar la gestión del color al que pertenecen. No era lo que era común, no era lo que preveía, qué sé yo, la ley del servicio exterior, que preveía que le daba un puesto, 2/3 del número de embajadores a embajadores propios de la carrera, pero no estaba prohibido pertenecer a un partido político. Consecuentemente ha habido esta evolución que ahora, en fin, todos aceptamos. Es claro el, lo que me comentás. La gente no sabe, por ahí el común denominador no sabe cuáles son las responsabilidades, las altas responsabilidades que puede tener un funcionario de primerísimo nivel, ¿no? De este estilo. Bueno, sí, acá hay algo que pasa. Ajá, ah, creí que había perdido la imagen. Sí, es decir, hay responsabilidades de todo tipo. En general es una responsabilidad que te pesa y por eso tratás de hacer las cosas lo mejor que podés hacer. Y yo no he visto que haya habido correlatos eh, tribunalicios de estas posibles incidencias. Es decir, existe siempre una estructura de soporte en cada oficina en el exterior, que es la buena práctica que ha guardado el antecesor, sobre la cual uno descansa. Y al mismo tiempo uno sabe y tiene que ser prudente. Es decir, la prudencia, ¿dónde es mayor? Obviamente que es mayor cuando se pueden perjudicar derechos de
de terceros, de personas afectadas. Es menor eh, en la responsabilidad política, porque la responsabilidad política al fin y al cabo se diluye en la elección, se diluye en el juicio que se hace del gobierno que se fue, es una responsabilidad ante la historia. En cambio, la responsabilidad que se contrae en el terreno consular interesa más a las personas que pueden ser afectadas, ¿no es cierto? Carlos, ¿y por dónde te llevaron los derroteros de tu carrera diplomática? Bueno, aquellos años en México fueron en la embajada y el trabajo era de información política, información económica, coordinación de visitas. Este, entonces Argentina formaba parte del grupo de los seis, con Mandela, con Olaf, no me acuerdo, no me acuerdo, el sueco que fue asesinado, el presidente de México, que en mi época era de la Madrid, y con el uruguayo también, ¿no es cierto? Sí. Y entonces tenía sus cosas, había 2 encuentros en México al año, Alfonsín iba a menudo. Eh, Luego de México, me tocó ir de cónsul adjunto al Consulado General en Hong Kong en 1990. Y en Hong Kong serví hasta 1995, octubre del 95. No me tocó el cambio del Hong Kong británico al Hong Kong chino, porque aquella ceremonia se produjo en julio del 96. Pero bueno, era una cosa completamente distinta. El cargo primero había sido diplomático, el segundo fue consular, y el consular era en el 90, era la época de la apertura de la economía, y en Hong Kong aparecieron rápidamente oficinas argentinos que oficiaban de agentes de compras para Casa Tía, para Frávega, para promociones de Coca-Cola, porque los productos realmente baratos en el comercio internacional eran de origen chino. Me refiero a productos livianos de consumo masivo, en el que los chinos son unos campeones. Estos son pequeñas cositas que tienen un par de pilas, un motorcito, un barniz, son de plástico y de repente se convierten en un caloventor o en un ventilador o en un secador de pelo o textiles, es otro bien de consumo masivo, de consumo liviano, las medias, los paraguas plegables, ese tipo de cosas. Y eran No los había tiempos del 2 lugar. por uno, del 2 por uno, ¿te Tiempo de acordás? 2 por 1. No, no había lugar en el mundo donde pudieran ser más económicos que en origen. Esto es en China. De manera que hicieron muy bien en aprovecharlo. También se adelantaron agentes de ventas porque la máquina industrial china requiere de insumos, entre ellos el cuero. Entonces ahí estaba Galperín padre, que tenía una curtiembre muy importante en Argentina, me imagino que todavía la mantiene, y el grupo Yoma, entonces grandes exportadores de cuero. Este, eh, y bueno, los años pasaron rápido, yo aprendí un poquito de cantonés, muy poquito, suficiente como para manejarme en la calle. Perdón, Carlos, Siempre atención. a qué alto nivel se mueve uno también desde el punto de vista comercial, ¿no? O, digamos uno, quiero decir vos, ¿no? A Bueno, qué nivel, a ese nivel, digamos, además de lo político y la carrera en sí, a nivel empresarial y comercial, ¿no? Bueno, es decir, había una Cámara de Comercio muy importante, la Cámara General de Comercio de Hong Kong, donde hacíamos 2 presentaciones anuales sobre el rumbo de la economía argentina, y ellos visitaban Buenos Aires y visitaban a sus contrapartes en Buenos Aires, y también teníamos
el Hong Kong Trade and Development Council, que es un organismo que todavía existe de promoción del comercio, de importación y de exportación de Hong Kong. Porque Hong Kong no tenía una pretensión de exportar a todo el mundo, sino también de comprarle a todo el mundo. Es decir, porque el secreto de ellos era la transformación, la industrialización, la transformación de cualquier cosa que pudiera resultar útil. Y por supuesto, el gran comprador de ellos y el gran vendedor eran los chinos. La República, yo he visto ponerse en marcha esa máquina industrial que realmente es fascinante, ¿no? Aún hoy. Bueno, y después de eso volví a Argentina en el 95 y en el 98 me tocó, es decir, cumplí funciones en la Dirección de Asia y Oceanía. Eh, las, eh, las áreas políticas en Argentina se dividen por áreas geográficas o por temas. Por ejemplo, Asia y Oceanía es el escritorio que maneja temas que están vinculados a la relación de Argentina con los países del sudeste asiático, Japón, China, Corea. Este, y ahí es donde yo fui recibido. Y me despedí de ellos en 1990, no, en el año 1998 para ir a Japón. En Japón fui consejero y ministro de segunda. Inicialmente en la embajada y en el 2001 se produjo la vacante del consulado general y me designaron a mí. Y quedé ahí hasta el 2006. Regresé a Argentina en el 2006 y presté funciones en la Dirección General de Asuntos Consulares. Y en el 2009 me trasladaron como cónsul general en Sudáfrica. Y terminé en el 2016, que volví a Argentina ya con 65 años y bueno, ya en 2 años me jubilé, que es la jubilación está establecida en funcionarios hasta ministros a los 67 años y embajadores a los 70. Dale. Bueno, sí, el servicio exterior, el Instituto de Servicio Exterior fue una instancia de profesionalización de los funcionarios son llamados a ejercer estos cargos alejados del país y que tienen que compartir una disciplina con sus colegas de otras embajadas. No es lo mismo estar preparado por una profesión en Argentina a, eh, perdón, a desarrollar esta. Entre la diplomacia internacional existen códigos, existen maneras, existen formas que no pueden ser desconocidas y que solamente son transmitidas en esos 2 años de formación, de historia diplomática, de protocolo, de historia de las relaciones internacionales, de geografía estratégica. Eh, Son materias que no pueden ser sustituidas luego, tampoco los idiomas. ¿Podemos decir Eh, entonces que existe una escuela de diplomacia argentina? ¿Podemos darnos el lujo? ¿Cómo? bueno, la Escuela de Diplomacia Argentina es el ISEN, es el Instituto de Servicio Exterior, que es un organismo de preparación, de capacitación del propio Ministerio de Relaciones Exteriores, y a donde uno obtiene el beneficio de contar con profesores que han tenido la práctica de la profesión y que la vuelcan. Ahora, es decir, son muchos. Algunos te van a interesar más que otros. Algunos los vas a encontrar eh, más adecuados a tu perspectiva de vida, la forma en que entender las cosas,
que otros, pero todos son útiles porque aún el que reste en la suma es un personaje que interesa conocer porque representa algo que te va a ser útil. Ese es lo que yo les diría a los estudiantes o a la gente que quiere comprometerse. Y por favor, no olvidarse que esta no es una carrera que uno pueda entrar por 5 años. Esta es una opción de vida. Esto es algo que se va a persistir y que eh, para ser fuente de alegría, de placer y de realización personal, tiene que durar 40 años. Así que Que no no es tomen poco. este compromiso sin querer hacerlo. Sí, no, efectivamente. Y Carlos, podemos decir que a lo largo de la historia, por lo menos estas últimas, no sé, 5 décadas, por decir, marcar una fecha, hemos tenido de alguna manera una línea diplomática, una continuidad en los reclamos argentinos, en la forma de llevar las cosas, o hemos sido víctimas de la política cortoplacista histórica de la Argentina, digamos, ¿no? Sino que efectivamente hubo alguna trascendencia. No, es decir, yo pienso que en los grandes temas sustantivos hemos permanecido fieles a lo que es nuestra situación. Tampoco nosotros podemos sacar un conejo distinto de la galera cada 6 años, cada 5 años. Los problemas que tienen los países generalmente no pueden resolverse en 10 años. Se necesita un consenso muy grande, una madurez mayor hacia otra perspectiva y la manera en que nosotros resolvemos los temas internacionales en realidad de nuestro tiempo, que acuciaban a la Argentina en la que yo estudié Derecho en la facultad, fueron superados por el acercamiento al Mercosur, la creación del Mercosur, la realización de que Argentina y Brasil no eran rivales estratégicos y que la Mesopotamia no estaba condenada a ser un tránsito de carros de guerra, de tanques, de artillería pesada, sino que, es decir, nuestro destino estaba en la unidad y no teníamos que dejar que hipótesis de guerra con Chile por el Beagle o con Brasil por qué sé yo qué cosa, nos condenara a repetir una historia de fracaso, sino que teníamos que construir un futuro de progreso. Ahora, Eso más o perdón, menos. Carlos, en proporciones, ¿no? Vos que estuviste sirviendo en esa función, ¿se nota mucho lo alejado y lo pequeño que es Argentina en el contexto mundial? Bueno, es decir, sí, por supuesto, si vos estás en Tokio, Argentina está alejado. Pero si sos argentino, vos sabés siempre que estás al lado de Brasil y al lado de Chile, y al lado de Paraguay, y al lado de Bolivia, y al lado de Uruguay. Y entonces sabés que tu destino está en esa región. Nosotros no podemos inventarle a los japoneses que tenemos una cosa maravillosa, o única o descomunal que no tengan los brasileños, que no tengan los uruguayos, los paraguayos, los chilenos o los bolivianos. Es decir, lo que nosotros tenemos para ofrecer es una comprensión de las reglas internacionales que sea afín a lo que hacen todos. No vamos a inventar la bala de cepita o qué sé yo, cosas raras. El mundo está en un proceso de institucionalización creciente. Hay chispas de locura que pueden estallar entre las naciones, pero ya nadie cree en invadir un país para resolver, para... No, no. Creemos en el comercio, creemos en algún mecanismo de justicia internacional y creemos que unidos nuestra voz vale más, uniéndonos y en paz. Efectivamente. Bueno,
Carlos Rubio Reina, yo te despido, te agradezco infinitamente por estas palabras que has tenido para con nosotros y para con los alumnos de esta especialización. Creo que les va a ser muy provechoso conocer de alguien que ha estado en esos ámbitos. Y bueno, nuevamente agradecerte, Carlos. No, faltaba más, me encantó. Una gran ocasión de volver a pensar. Muchas gracias, ¿eh? Felicidades a todos. Hasta luego, Roberto.